Esto es Real con Gonzalo Oliveros. Ahora sí estamos. La canción que acaban de escuchar se llama Bigote. Así se oye, así como lo escuchan. Se llama Bigote, ¿no? Y es una banda argentina que ponemos esta mañana para ustedes aquí en Real, que se llama Mora y los Metegoles. Mora y los Metegoles con Bigote. Y si la escuchan, obviamente va dirigida al gobierno de Milei, pero queda muy bien para lo que está pasando también en México, y ahorita lo vamos a revisar para que no haya duda al respecto. Bienvenidos a este programa llamado Real, hoy que ya no es día de asueto para un montón de gente. Obviamente yo no tuve día de asueto, trabajé como si no hubiera mañana. Pero así debe de ser todos, ¿no? Entonces, bienvenidos a Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Quienes nos escuchan en radio-real.com, que es una cantidad muy vasta de gente, muy sustancial, y eso a mí me da mucho gusto. Gracias por hacerlo como cada mañana. ¿En dónde? Bueno, pues ya lo saben ustedes, lo hacen a través de radio-real.com. Radio-real.com es la manera en la cual pueden ustedes sintonizarnos desde una página de internet. Hay mucha gente que hizo un live de prueba el lunes pasado y me decían, ¿dónde te podemos escuchar? Ahí, en radio-real.com, y además pueden escuchar muy buena música, que creo que eso es muy interesante para aquellos que quieren escuchar no lo mismo, ahí en radio-real.com. Esa es la primera. Luego pueden hacerlo en Radio Garden, en Claro Música. Miren, vamos a hacer un repaso de quiénes y en dónde nos están escuchando en esta mañana del 2 de octubre del 2024. Gracias en los Estados Unidos, en Washington, que nos escuchan desde una computadora. En Celaya, en Zapopan y en Guadalajara hay gente que nos está escuchando desde un dispositivo Echo. En Leerte, Alemania, hay gente que nos escucha desde su computadora. En Cancún, en Uruapan, desde una bocina Echo. Podría decir yo, hay un montón de gente que nos escucha a través de sus dispositivos Alexa. Le dicen Alexa, pon Radio Real, y con eso tienen. Que en Torreón, desde una computadora Windows, desde Radio Garden en Guadalajara, desde una bocina Echo, desde Windows, desde Claro Música en México, en Tequila desde una bocina Echo. Bienvenidos sean en esta mañana. Bocinas Echo hay un montón, desde computadoras, en fin, ya saben, le dicen Radio-Real desde Claro Música, desde Radio Garden, desde una computadora Mac, desde sus iPhones, desde sus iPads, en muchas partes del país y del mundo, y eso me da mucho gusto tener esta muy amplia cantidad de gente que nos están viendo esta mañana. Gracias, y los que nos están escuchando y viendo en Instagram, en Twitter y en Facebook, sean bienvenidos aquí a Real. ¿Cómo comenzó la primera mañanera del pueblo? Es decir, las mañaneras de Claudia Sheinbaum. Casa llena. Muy buenos días a todos, a todas. El día de hoy, primera mañanera del pueblo, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, lo vamos a dedicar al 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida. Hace 56 años, en la plaza de Tlatelolco, después de un movimiento estudiantil que lo que pedía era libertad, democracia, libertad de los presos políticos, fue perpetrada una de las mayores atrocidades que se vivió en México en la segunda mitad del siglo XX. Pues ahí está. Empezó muy parecidas a las mañaneras de López Obrador, y ahorita vamos a ir desarrollando lo que sucedió, pero es una muestra de los riesgos que se pueden encontrar en la nueva administración de Claudia Sheinbaum, pero poco a poco. Ayer nos quedamos a unos minutos que López Obrador y Claudia Sheinbaum, respectivamente, primero tenía que salir de su casa el presidente saliente y luego la presidenta entrante.
se retrasó todo el movimiento debido a la enorme cantidad de gente que había afuera de la casa de López Obrador. Y López Obrador todavía se dio tiempo de abrir las puertas de esta privada, ahí en la colonia Torielo Guerra, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, para saludar a la gente que uno preguntaría, si son sus vecinos, pues no tendría que hacerlo, pues podría hacerlo todos los días ahora que tiene mucho tiempo libre. Pues no, porque era mucho acarreado. Bueno, pues ahí se da cuenta, mucho movimiento alrededor del expresidente López Obrador. Se tardó un montón en poder salir de su casa ahí, como les digo, en la Torielo Guerra. Hubo un desmán muy complicado porque no había ningún tipo de... Como ya saben que quieren hacerse muy del pueblo, entonces no hay ningún tipo de seguridad. Y entonces pues tenías que salir con el cuidado necesario para evitar atropellar a la gente que estaba alrededor y tampoco poner en riesgo a los equipos de los medios de comunicación que ya estaban en sus motocicletas para seguir el recorrido no solo de la presidenta entrante, sino del presidente saliente. Hubo problemas, de hecho, unos reporteros de Televisa terminaron accidentándose, cayéndose de la motocicleta, 4 de ellos, debido a que iban todos muy pegados, pues porque tenían que tomar la imagen tanto de la presidenta como de el expresidente. Llegó López Obrador a el Palacio Legislativo de San Lázaro acompañado de su esposa y de su hijo, de Jesús Ernesto y de Beatriz Gutiérrez. Muy criticado Jesús Ernesto, dejen al pobre muchacho en paz, sinceramente. Pero entonces lo que se convirtió el Palacio Legislativo es como si fuera literal Lollapalooza. Un 212 si hubiéramos sacado a la mitad del público a Woodkid. La gente queriéndose tomar selfies, abrazándolo, besándolo, recordándolo que sin ellos no tendrían el hueso, la responsabilidad política de seguir con la transformación, etcétera, etcétera. Obrador, al vestíbulo de el Palacio de San Lázaro, está ya ingresando por las escalinatas del Salón de Plenos de la Cámara de Diputados. La comisión protocolaria lo está acompañando. Ahí tienen ustedes más o menos cómo estuvo la cosa. Muy complicado para el presidente López Obrador poder llegar a la parte final, a la escalinata, y luego poder subir al estrado, pues para poder llegar a donde tenía que llegar. Muy, muy difícil, muy complicado. Ya saben ustedes que así es la situación. Lo mismo sucedía con Claudia Sheinbaum, que pues tenía que ir hacia el Palacio Legislativo. De hecho, pues el equipo de Claudia Sheinbaum puso un video de cómo fue el recorrido y se ve muy sencillo, pero en realidad estuvo complicadísimo. Gracias. ¡Vamos, Claudia! ¡Claudia! Doctora, las primeras palabras.
Ahí tienen ustedes la cantidad de gente que había tanto para despedir a López Obrador como para saludar a Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué digo ambos? Porque era el mismo recorrido. De hecho, son casi vecinos. Entonces, como viven en la misma zona ahí por San Fernando, en el sur de la Ciudad de México, tomaban el mismo recorrido, tomas hacia Tlalpan, o sea, te sigues derecho por San Fernando, tomas todo viaducto Tlalpan y llegas ya ahí a Circunvalación y Avenida Congreso de la Unión, así que no era tan complicado o tan difícil como tenía que ser la cosa, para que vayamos viendo más o menos. Entonces llega Claudia Sheinbaum a el Palacio Legislativo, la dejan pasar mucho más rápido porque iban ya retrasados media hora en todo el evento, bastante el retraso debido a el tráfico y a todo este tipo de situaciones, y mientras pues el presidente se dejó querer por unos minutos nada más mientras llegaba Claudia Sheinbaum para después dar el momento histórico. Pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Pues ahí tienen ustedes. ¿Cuántas mujeres, sus abuelas, sus bisabuelas, habrían pensado imposible esto? Que una mujer llegara a dar su toma de protesta como presidenta de México. Yo creo que una cantidad brutal, por la sencilla razón que era prácticamente imposible. De hecho, era imposible que las mujeres votaran en México. O sea, solo para poderlo entender, era una cosa impensable en este país casi a mediados del siglo XX. Y ahora vemos a una mujer presidenta. Se ha dicho mucho que cuáles son las diferencias. Vamos a decirlo poco a poco en el programa del día de hoy. Pero antes, obviamente después de la toma de protesta, venía la parte en donde se le otorgaba y ella tenía que acomodarse la banda presidencial. Dos cosas importantes. Si ustedes ven diferencias en la banda presidencial, tanto de López Obrador como de Sheinbaum, a comparación a otros presidentes, hace ya algunos años, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, hubo un cambio en la ley para cambiar el orden de los colores. Porque anteriormente el orden de los colores era verde, blanco y rojo como en la bandera, y ahora es rojo, blanco y verde, para que cuando se tomen fotografías no se vea nada más el rojo o haya una confusión al respecto. Entonces por eso las van a ver diferentes. El protocolo dice que el presidente saliente le tiene que dar la banda presidencial a él o la presidenta de la Cámara de Diputados o del Congreso de la Unión en su defecto, que en este caso fue Ifigenia Martínez, una luchadora social ya pionera de estos avatares, una mujer muy inteligente, junto con Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundó el Frente Democrático Nacional en 1988, un talento brutal. Obviamente a sus 94 años de edad, Ifigenia Martínez, que es diputada, pues no tiene todas las fuerzas consigo. Y entonces llegó un momento dentro de la transmisión de poder que hubo ciertos problemas para que ella pudiera pararse y que pudiera hacer todo el protocolo. Al final, López Obrador le da la banda a Ifigenia Martínez y Claudia Sheinbaum toma de sus manos la banda presidencial debido al frágil estado de salud de Ifigenia, una mujer icónica dentro de la política mexicana y además muy inteligente, egresada de Harvard, con todos los talentos, tablas, herramientas, con todo el derecho de ser la presidenta del Congreso de la Unión y obviamente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Eso no quiere decir que tuviera la fuerza necesaria y por eso necesitó de ciertos auxilios. Te la paso a ti. Y tú se la das. Te la paso aquí. Gracias, Ifigenia.
Pues ahí tienen el momento en donde se pone Claudia Sheinbaum, la banda presidencial. Icónico totalmente. Icónico. Como lo que siguió también fue muy icónico. ¿Por qué? Porque tuvo ciertos momentos. El discurso duró 45 minutos. 45 minutos duró el discurso de Claudia Sheinbaum, en donde, por supuesto, la presidenta tenía que defender el proyecto político que viene desarrollando desde hace mucho tiempo, proyecto político que va de la mano de Andrés Manuel López Obrador. Mercancías y no derechos. Todo resultó falso. Por ello, para bien de México, de todas y todos, vamos a continuar con el humanismo mexicano, con la cuarta transformación. Resumo algunos de los que considero sus principales principios. 1. Para que haya prosperidad debe ser compartida, o dicho de otra forma, por el bien de todos, primero los pobres. 2. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esta es una frase de Benito Juárez García, que los gobiernos de la transformación hacemos realidad y que sostiene que el gobernante debe vivir en la justa medianía, sin lujos, parafernalias o privilegios, y que el gobierno no debe ser una carga para el pueblo. A eso le llamamos austeridad republicana. 3. Las y los gobernantes debemos ser honrados y honestos. El uso de las estructuras de gobierno para el beneficio personal o de un grupo ensucia el servicio público. La corrupción debe combatirse por ética y por principios, pero además, como lo hemos visto, porque ahí radican los recursos necesarios para el bienestar del pueblo y el desarrollo de la nación. En pocas palabras, la honestidad da resultados. Además, la autoridad moral es lo más importante, y esa no se compra en la esquina, se construye con una sola mística, la de luchar con honradez todos los días por un México con justicia, democracia y libertad. 4. El principio máximo de que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, o regresando a Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. 5. Prohibido prohibir. La libertad es esencia de la democracia. 6. El desarrollo y el bienestar del pueblo solo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. 7. Las mujeres tenemos derecho a la igualdad sustantiva. 8. México es un país soberano, independiente, libre y democrático. Queremos la paz y la fraternidad de las naciones y nos coordinamos, mas no nos subordinamos. 9. La política se hace con amor, no con odio. La felicidad y la esperanza se fundan en el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria. 10. Condenamos el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier forma de discriminación. No es solo un asunto de tolerancia, es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades llevará siempre a la injusticia. La fraternidad significa vernos a los ojos como iguales. Con esto en mente, les manifiesto, en nuestro gobierno garantizaremos todas las libertades, la de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. La libertad es un principio democrático y nosotros somos demócratas. Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. Respetaremos y garantizaremos la diversidad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad. Cualquiera que diga que habrá autoritarismo está mintiendo. Nuestra política exterior
Ya, ahí le voy a dejar, si me lo permiten. Nadie podría estar en contra, nadie, de lo que dice Claudia Sheinbaum. Ninguno de estos preceptos está peleado con lo que uno quisiera para México. Equidad para mujeres, libertad de expresión, libertad de prensa, buscar un piso más parejo, que haya oportunidades para todos, que no haya discriminación, que no haya clasismo, que no haya racismo. Nada de lo que está diciendo Claudia Sheinbaum en cada uno de estos, distintos puntos es malo. El problema es que ya lo vivimos. El problema es que ya nos lo dijeron. El problema es que todo esto que estaban diciendo Claudia Sheinbaum se supone que es la cuarta transformación. Y de cada 5 puntos, 3 no se han respetado. ¿Hay libertad o hay persecución a quien habla de una manera distinta? ¿Hay equidad o efectivamente se trata mejor a los que están en su grey a diferencia de los que piensan distinto? ¿No hay clasismo y racismo? ¿O se ha puesto un nuevo clasismo y racismo en donde a partir del wokismo de no hay discriminación inversa, lo que tratan de hacer es señalar a algunos por su color de piel o por el dinero que han podido amasar en su vida para ponerlos como los malos de la película? Solo vamos entendiendo que a veces las palabras, cuando se llevan a la realidad, tienen un comportamiento muy distinto. Y si bien Sheinbaum tiene la gran oportunidad de hacerlo distinto y ojalá lo haga a lo que fue López Obrador, no parece. De los 45 minutos que duró el discurso de Claudia Sheinbaum, los primeros 9, casi 10, fueron un homenaje a Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, frente a aquella legislatura, pronunció un discurso que cimbró para siempre la lucha por la democracia. En comparecencia frente al juicio de desafuero, cuyo único propósito era el intento de un fraude anticipado, dijo: ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Hoy lo decimos con certeza y sin temor a equivocarnos. La historia y el pueblo lo ha juzgado. Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes. El dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna, el presidente más querido, solo comparable con Lázaro Cárdenas, el que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo. Y para millones, aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor presidente de México. El que inició la revolución pacífica de la cuarta transformación de la vida pública de México. Usted nos ha pedido en varias ocasiones no develar bustos ni poner su nombre en calles, avenidas, barrios o colonias, tampoco monumentos, ni hacer grandes homenajes. La verdad que no hace falta, porque usted estará siempre donde solo residen los que luchan toda la vida, los que no se rinden, los que devuelven la esperanza y la alegría. Usted estará siempre en el corazón del pueblo de México. Se retira de la vida pública como un demócrata y maderista, a seguir luchando desde otra trinchera, a escribir sobre lo que ha sostenido desde sus primeros días cuando trabajó con los mayas chontales,
que el origen de la grandeza cultural de México reside en las grandes civilizaciones que vivían en esta tierra siglos antes que invadieran los españoles. No es casualidad, sino una armonía de la historia, que ayer se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga derechos plenos a los pueblos indígenas y afromexicanos de México. Su último libro lo titula Gracias, y hoy le devolvemos el agradecimiento. Profundas gracias, gracias, gracias por siempre. Ha sido un honor luchar con usted. Hasta siempre, hermano, amigo, compañero, Andrés Manuel López Obrador. Voy a hacer aquí un paréntesis, porque sí es un gran homenaje a López Obrador, pero la clave está en la cara del expresidente. ¿Está contento? ¿Está feliz? ¿Está satisfecho? ¿Está emocionado? ¿O está enojado? El discurso es muy cercano, amoroso, apegado a López Obrador. Pero la clave es al final. Hasta siempre. Adiós. Adiós. Y el siguiente párrafo es tiempo de mujeres. Como diciendo en pocas palabras, sí, efectivamente, usted abrió. Políticamente, si Claudia Sheinbaum ejerce el poder de la presidencia, podría dejar a López Obrador y toda la gente que está a su alrededor, paleros, funcionarios que siguen incrustados en la administración actual, advenedizos, etcétera, etcétera, a un lado y crear su estilo de gobernar, que no tiene que ser lejano a los preceptos de la Cuarta Transformación. Eso no lo vamos a ver. Pero sin los berrinches y sin las necesidades de revancha a los enemigos de López Obrador. Hay que decir, claro que continúan esos impulsos, esas pulsiones. Solo tendría yo que platicarle ciertas cosas que me las voy a reservar, de a quién y bajo qué condiciones invitaron a la toma de protesta. No fueron todos. Algunos, de hecho, prefirieron ni hablarles porque son enemigos públicos de la administración. Pero, si en realidad es tiempo de mujeres, tendríamos que ver cosas distintas y por lo menos hasta ahorita, y sé que estoy pidiendo mucho porque no ha pasado ni 24 horas de la protesta, no es así. Ya lo iremos desarrollando. Hay algunos visos. Uno se dará hoy, cuando después de hacer la conferencia de prensa matutina, Claudia Sheinbaum vaya a Acapulco. Decir que el día de mañana por la tarde estaremos en Acapulco para dar continuidad a la atención inmediata que ha dado el Gobierno de México y apoyaremos, como siempre lo hemos hecho como gobiernos humanistas, a todas y a todos los damnificados de Guerrero y de otros estados. Dije que el pueblo fue muy claro al decir este 2 de junio, es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Durante mucho tiempo, las mujeres fuimos anuladas. Exactamente. Si es tiempo de mujeres, veremos los cambios o tendríamos que ver estos cambios. No, seamos muy honestos. Esos cambios no los hemos visto, por supuesto, en los últimos minutos, en las últimas horas. Es como muy
Es un paso en donde pareciera que ella está en suplencia del presidente López Obrador, y de hecho ella una y otra vez sigue diciendo presidente López Obrador cuando ya es presidenta. Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer como sociedad es taladrarnos que no son lo mismo. Y sí, es muy complicado hacerlo cuando todo parece igual, incluyendo los aplausos. Presidenta, es un honor estar con Claudia hoy. Así, una y otra vez. Una de las diferencias que tuvo Claudia Sheinbaum el día de ayer fue el saludo a la ministra presidenta Norma Piña. Fue y la saludó de beso y abrazo. Pero eso no quitó, que creo que es lo importante, porque lo cortés no quita lo valiente. No quitó que enfrente de ella dijo que para la cuarta transformación no hay vuelta para atrás. La reforma va porque va. Habrá Estado de Derecho. La reciente reforma constitucional al Poder Judicial, que marca la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, significa más autonomía e independencia del Poder Judicial. Piénsenlo, solo por un momento. Si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Suprema Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Zedillo. No, eso es autoritarismo. Nosotros somos demócratas. Queremos que se termine la corrupción en el Poder Judicial. Es un proceso en donde habrá una convocatoria única, un comité de selección de candidatas y candidatos para garantizar que cumplan los requisitos. ¿Y quién decidirá? Será la gente, será el pueblo. ¿Cómo va a ser autoritaria una decisión que en esencia es democrática y permite que el pueblo decida? Estoy segura que en unos años todas y todos estaremos convencidos que esta reforma es lo mejor. Aprovecho para decirle a las y los trabajadores del Poder Judicial que sus derechos y salarios están totalmente salvaguardados. Una y otra vez les dicen eso y es una mentira. Porque uno de los derechos que tiene el Poder Judicial es el hacer carrera, subir de escalafón, poder llegar a partir de su talento y de su trabajo a ser juez, magistrado e inclusive ministro. Con la reforma al Poder Judicial, su carrera está topada. Te quedarás como secretario de acuerdos. Nunca podrás ser juez, a menos de que efectivamente seas promulgado, propuesto por la Cámara de Diputados y Senadores como Congreso de la Unión, por la Suprema Corte o por el Ejecutivo. Y si no llegas, no llegaste. Obviamente llegaron trabajadores del Poder Judicial, ya cuando se había ido Claudia Sheinbaum, hicieron muchas manifestaciones, luego fueron, como vieron ustedes, bloqueados por los granaderos que no son granaderos. Así. No, yo creo que lo más decente sería, sí, no buscar una y otra vez estas historias en donde pareciera de una y otra vez que quieren jugarle a la democracia cuando sabemos que sí, la gente va a votar por los jueces a partir de la selección que haga Morena desde el Ejecutivo, el Legislativo y cuando lo coopte, que está a punto, del Judicial. Y no va a haber más allá. Dejémonos de tonterías. Tras de esto, Claudia Sheinbaum se fue a Palacio Nacional, en donde tuvo una comida, se tomó fotografías con los jefes de Estado que vinieron, algunos de ellos salieron corriendo, como el señor Lula da Silva, que por más que corrió, su avión se descompuso y voló durante 5 horas arriba del AIFA para tirar combustible y poder aterrizar porque tenía una valla dura mecánica, pero ella se preparó
para toda la ceremonia de el bastón de mando, la limpia, el copal que le pusieron, etcétera, etcétera. Ayer todo comandado, como hace 6 años, por la activista y actriz Jesús Rodríguez. Este lugar sagrado que es México Tenochtitlan, los pueblos indígenas y afromexicanos le entregamos con amor y esperanza el bastón de mando, seguros de que con su sabiduría y liderazgo habremos de construir una nación en la que pueblos indígenas y afromexicanos tengamos un lugar justo y digno, como lo mandata la nueva norma constitucional. Con su guía haremos de México una verdadera casa para todos y para todas, y unidos honraremos nuestra grandeza lingüística, cultural e histórica. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Gracias. Nana Claudia Cecirame Shaka Yasas Kahucha Chipe Shaka Engarniarak Imin Keruramutin Yamen Chipping a Shangati en Shushawan Quiripaka in Kopekimbo Yamen Chipping a Shangati Kasasarast Engaruk Niaranima Kayasukin Arin Mind Hacheska Ingi Haches Minda Barcar tu anje kore sirin, kasesi anje kore, yamen due chingun. Así. Hay unas tomas de toda esta toma de posesión y de este evento multitudinario en el Zócalo capitalino, en donde se ve muy lleno, muy lleno. De hecho, lo pueden ver ustedes. Pero eso era la parte del pueblo, porque hay otra parte en donde están pues los fifís, no hay otra manera de decirlo, los invitados especiales, los que les mandaron su cartita, como entre otros pues estaba, ya saben ustedes, todos los paleros que luego van a la mañanera, todos, absolutamente todos, Vicente Serrano, el Chapucero, el güey de Sonora que hizo la primera pregunta en la mañanera el día de hoy, y por supuesto, y otros que no voy a nombrar por decencia, y el hijo de Rocha, Álvaro Cueva, Eddie Small, esos son los invitados especiales, no estoy burlándome. Y claro, estaban José Ramón y Andrés Manuel López Beltrán. ¡Andy! ¿Lo logró? A ver, ¡pues un chingón! ¡Hijo de brother! ¡Tu papá es un chingón! ¡Andy! Y harán los puertos de Punta Colonet, Puerto Libertad y Guaymas, Sonora, Laguna de Cuyutlán en Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Puerto Chiapas, Progreso, Yucatán, Ceiba Playa, Campeche, Tuxpan, Veracruz, Altamira y Puerto del Norte, Matamoros, Tamaulipas. Sí, ahí para que vean nada más como si hasta en los perros hay razas, ¿no? O como dice George Orwell, todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros, ¿no? A propósito, y hablando de Andrés Manuel López Beltrán, un reportero de Latinos se le acercó a pedirle unas palabras. Quiero que escuchen la respuesta, pero sobre todo el tono, porque si recuerdan ustedes, en el evento de Morena hablaba igualito a su papá, y aquí se le olvidó el personaje.
¿Cuál será tu primer tema? No voy a dar entrevista ahorita, pues. Muchas gracias. ¿Cuál será Y estrategia para el partido? mucho menos a ustedes. Pero es algo general, Andrés, lo que te pregunto. Andrés, ¿qué significa la llegada de Claudia a la presidencia? Te lo agradezco muchísimo. Para el partido, ¿qué significa, Andrés? ¿Qué significa para el partido la llegada de Claudia? No voy a dar entrevista. Cuidado. ¿Qué tal? ¿Vamos a tomar una foto contigo? Sí. Cuidado. Como que muy distinto, ¿no? Como que muy distinto. Ahora es el que él va a tener que trabajar porque su papá, según mandó un video Sergio Mayer, ya se va a descansar, según él. ¡Déjenlo pasar al presidente! Todo bien, ya. Por todo. Vamos a la hamaca. Gracias por todo, presidente. Presidente, gracias. Gracias. Gracias por todo, Andrés Manuel. Gracias, Gracias, por todo. presidente. Gracias. Bueno, mientras al presidente le gritan es un honor estar con Obrador, híjole, sí está muy divertida esta parte en donde sí es Andy Noble. Ay, sí me da mucha risa, discúlpenme ustedes. Ahorita que hablábamos de invitados, también estuvo Hugo López-Gatell, lo mandaron hasta Gallola, hasta arriba, pero él dice que ya tiene también un puesto que lo darán a conocer cuando se tenga que dar a conocer, güey. Por supuesto con un sentimiento de nostalgia de que se nos va nuestro muy querido dirigente. ¿Hasta ahora no habían confirmado algún cargo? Estaremos colaborando cercanamente, ya se hará público en el momento que sea necesario. ¿Por qué no nos adelantan? Gracias. Salud Muchas otra gracias. vez. Ya será público en su momento. Gracias. Hola, muchas gracias. El rockstar de la pandemia, hecho a un ladito. Oigan, y ahorita que dije lo de Sergio Mayer, fue al Zócalo, en donde pues, estaba la gente, y pues no les cayó nada bien a la gente pues que se peleara con Wendy Guevara y con Poncho de Nigris, y entonces le empezó una gritice a Sergio Mayer de aquellas. Porque él es inocente, tú eres oportunista. Apoyo a Héctor Parra. Héctor Parra es inocente. Héctor Parra es inocente. Héctor Parra es inocente. Héctor Parra es inocente. ¡Lárgate! Mira, ¡lárgate, oportunista! ¡Lárgate! ¡Un aplauso para Mayer! Por ahí estoy aquí. ¿Puedo dar la cara? ¿Puedes? La casa de los famosos. Pero vamos a regresar a lo que realmente es, o lo que, a propósito, ya antes de ir al Zócalo, porque salió Rubén Rocha Moya, que hablaron de Sinaloa esta mañana, y él dice que todo está bien, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita está revisando las armas de la Policía Municipal de Culiacán, quienes la seguridad, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Muchas gracias, gobernador. Gracias. Todavía estamos atendiendo inseguridad, todavía tenemos elementos de seguridad, no podemos declarar que ya hemos resuelto, ha ido bajando, estamos controlando, estamos sofocando los puntos de inseguridad, pero esperemos que pronto. Hemos reactivado, hemos metido, tenemos muchos resultados de las acciones. ¿Se vieron superados, gobernador? ¿Se vieron superados por el crimen local? No nos vemos superados. Más martes del Jaguar. Habría que ver qué es lo que tenemos decomisados. Que sigue el programa del Jaguar. No tenemos. No se rebasa el gobierno. Ya, suficiente. Perdón, es suficiente. Ya vimos lo del bastón de mando, y aquí es en donde vale la pena poner mucha atención. Y sé que ya voy un poco atrasado en cuanto al programa de hoy, porque hay un montón. ¿Cuáles fueron los compromisos de Claudia Sheinbaum? Aquí los primeros, porque dijo 100. 1. Gobernaremos con la obligada división entre el poder económico y el poder político. Nunca nos someteremos
a intereses económicos, políticos o extranjeros. Siempre trabajaremos por el interés supremo del pueblo y de la nación. 2. Gobernaremos teniendo como sustento el humanismo mexicano, que se nutre de 2 pilares: la esencia de los pueblos originarios y también la fecunda historia de México. 3. Seremos un gobierno sensible y cercano a la gente, de territorio, no de escritorio. Seguiré visitando todos los estados de la República los fines de semana, viernes, sábado y domingo. A partir de mañana reinician las mañaneras del pueblo. En esta ocasión vamos a iniciar a las 7:30 de la mañana. Les vamos a dar media hora. 4. La verdad es que siempre fueron a las 7:30 de la mañana. ¿Qué nos estamos haciendo tontos? O sea, le jugamos a que eran de un horario, pero en realidad era en otro. Muchos de los compromisos que hizo en el Zócalo capitalino eran ya muy parecidos a lo que había dicho en su discurso de la Cámara de Diputados. 8. Ya se aprobó la reforma judicial. En unos días, el Senado de la República va a emitir la convocatoria, porque la elección es en junio del 2025. Como lo dije en el Congreso, lo que queremos es más independencia y autonomía del Poder Judicial, erradicar la corrupción. Además, ya el Ejecutivo se elige democráticamente, el Legislativo se elige democráticamente. Ahora le toca al Poder Judicial ser elegido democráticamente. Una gran mentira, pero bueno, así hay algunas. ¿Cuáles son las diferencias? O si quieren, primero vamos con similitudes. Una, que es una gran tristeza, es la parte educativa. Continuará el modelo educativo de la nueva escuela mexicana y los libros de texto gratuitos. 27. El Magisterio Nacional seguirá siendo reconocido por su noble tarea. Con esto en mente, vamos por fin a desaparecer la UCICAM. Y vamos a trabajar conjuntamente en un nuevo sistema de contratación, promoción y permanencia que garantice los derechos laborales y el derecho a la educación. Bueno, pues más o menos lo mismo. En salud hay un cambio que algunos dicen que es en contra de los distribuidores de medicinas del país y específicamente de aquellos que durante los últimos 6 años estuvieron financiando a latinos. Este es nuevo. A mediados de 2025 iniciará el programa de farmacias para el bienestar, que estarán ubicadas junto a los bancos de bienestar, para distribuir de manera gratuita medicamentos básicos, principalmente para los adultos mayores. Vamos también a generar un sistema para que haya tomas de muestra de laboratorio en la gran mayoría de los centros de salud. Eso va a ayudar mucho al diagnóstico. 43. Ahí me voy a quedar. Y hablando, dijo que iba a aparecer los jóvenes de Ayotzinapa, lo cual
sinceramente dudo. En materia energética, sí hay un cambio importante. Porque dijo que no se pueden llegar a los 3.5 millones de barriles diarios en producción en Pemex. Imposible. Desmintió el presidente. Y que iba a ir hacia energías renovables, esas que no le gustan al presidente porque no le gustan los molinos para hacer energía eólica. Vamos a impulsar las energías renovables. El objetivo es que en 2030 tengan una participación del 45%. 72. En algunas ciudades del norte del país, donde la tarifa de verano es muy alta y pagan mucho los ciudadanos, vamos a impulsar un programa de paneles fotovoltaicos para que tengan en su vivienda panel de energía solar, ayuden al medio ambiente y disminuyan su tarifa, su pago de electricidad. 73. Hasta ahí le voy a dejar a eso. Pero más o menos para que vayan viendo. Cosas que llamaron la atención de estos 100 puntos es que retoma iniciativas que no tendrían que estar en sus 100 puntos, sino que debieron de haber aprobado los legisladores de Morena desde hace ya muchos meses. De acuerdo con las y los empleadores, iremos alcanzando paulatinamente en el sexenio la semana de 40 horas. Ya estaba aprobado en comisiones, tenía que pasar al pleno, tenía que aprobarse ahí y lo que los detuvo fue Morena. De hecho, hace apenas unas cuantas semanas, tanto Mario Delgado como Ricardo Monreal dijeron que no era necesario. Entonces, habló, por supuesto, de una reforma a la ley electoral, en donde, entre otras cosas, quiere quitar plurinominales. Pero hay una que parece que es un dardo envenenado cuando en realidad no lo es. 11. A ver qué les parece esta. Enviaremos una iniciativa de reforma constitucional para recuperar el principio democrático de no reelección, para que a partir del 2030 ningún puesto de elección popular pueda ser reelecto. Tengo otra. Ni presidentes municipales, ni senadores, ni diputados impulsaremos la prohibición de suceder a un familiar directo en los cargos de elección popular. ¡No al nepotismo! Pareciera que va contra Andy. Pero si se fijan, dice ni presidentes municipales, ni senadores, ni diputados. Deja afuera gobernadores y deja afuera a presidentes. Nomás para que lo vayamos comprendiendo que no son todos, ¿no? No son todos los que están, ni son todos los que dicen. Y hay otros que de plano sí, uno sí dice no puede ser. Cuando no tendría que ser un compromiso, sino que tendría que ser una obligación de gobierno. Obligación de gobierno, lo mínimo que sería dar servicios. De las primeras acciones de nuestro gobierno, esta les va a gustar también, aquí a los gobernadores. Vamos a quitarle los baches a 4,000 kilómetros de carreteras federales en todos los estados de la República. Y vamos a continuar con este programa durante todo el sexenio. A ver, tener calles, carreteras y autopistas. Las autopistas no porque son, pero esas tendrían que ser por la cuota que paga uno como usuario. Carreteras y calles sin baches tendría que ser un servicio dado por los impuestos que uno ya paga. No tendría que ser un compromiso de gobierno. Pero pues pareciera que no, ¿verdad? Pareciera que no. Termino con dos cosas importantes. Que no dejáramos fuera la parte de seguridad, ¿verdad? Porque luego se nos olvida.
Garantizaremos la disminución de los delitos de alto impacto. No regresará la irresponsable guerra contra el narco de Calderón que tanto daño le hizo a nuestro país. Nuestra convicción sigue siendo que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Estamos consolidando la estrategia, que consiste en 4 ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación. Atención a las causas significa garantizar el derecho a la educación, vivienda, trabajo digno de las y los jóvenes de nuestro país. Y haremos el programa Jóvenes Uniendo a la Nación para sacar a los jóvenes, seguir sacando a los jóvenes de la delincuencia. La Guardia Nacional se consolidará, ya se aprobó en la Constitución, como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para los que critican que esto es militarización, falso. En nuestro país no hay estado de excepción, no hay violaciones a los derechos humanos. Lo que hay ahora con la Cuarta Transformación es más democracia, más libertades y un verdadero Estado de Derecho que vamos a construir con el cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial. Bueno, acabó como tenía que acabar. Claro que mi responsabilidad es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, el cuidado del medio ambiente, las libertades y la justicia. Tengo claro que nuestra guía es el bienestar y la felicidad del pueblo. Tengo claro que el segundo piso de la Cuarta Transformación lo vamos a hacer todos y todas. Por ello, me comprometo con ustedes que entregaré mi conocimiento, mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma por el bienestar del pueblo de México. Me comprometo con ustedes a defender siempre a México. Me comprometo a enaltecer el amor, la verdad, la honestidad y la fraternidad y a condenar cualquier forma de discriminación. Estoy aquí para comprometerme con ustedes, para decirle al pueblo de México, en esta plaza maravillosa, corazón de la patria, en la que tantas veces nos reunimos con Andrés Manuel López Obrador y nos seguiremos reuniendo, que no les voy a fallar. Me comprometo con ustedes a no mentir, a no robar y a nunca traicionar al pueblo de México. Me comprometo a seguir haciendo historia. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! Gracias, señora. Luego ya se fue a su casa. Aquí hay que decir que un detalle interesante es que se fue de Palacio Nacional a su casa ahí en Tlalpan, sola, sin seguridad. Solo Paulina Silva y su esposo, el señor Tarriba.
Así acabó el primer día de Claudia Sheinbaum y como les decía, pues comenzó la mañanera, en donde, pues claro que hubo preguntas muy tontas y otras que creo que sí son muy importantes. Hoy, en el primer día de la administración de Claudia Sheinbaum, se levantó con 80 muertos en el país. Una masacre en un anexo en Guanajuato, que sigue siendo un foco rojo, pero también lo son muchos más estados. Y el problema es cuando solo se señala uno debido a que está gobernado por un partido de oposición, como es el caso de Guanajuato. La primera reunión, por cierto, Sinaloa no aparece entre los 5 estados de más número de homicidios. El primero sigue siendo Guanajuato. Estaba Chihuahua, Estado de México, pero el máximo, Guanajuato, de nuevo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, dar seguimiento a estas reuniones de las 6 de la mañana. El día de hoy yo solicité al fiscal general de justicia que nos enviara una persona que pudiera estar en el gabinete de seguridad para coordinarnos. La fiscalía es autónoma, pero como lo manifesté desde su momento en la campaña, como lo hacíamos en el gobierno de la ciudad, cuando Ernestina Godoy era fiscal, ella participaba en los gabinetes y ayudó mucho en la coordinación. Entonces el día de hoy ya llegó un fiscal a nombre del fiscal Gertz Manero, como parte de la coordinación que vamos a establecer. Eso es algo importante. Y también pues el análisis de dónde están los homicidios y un programa que estamos desarrollando para los municipios que en este momento tienen mayor número de homicidios. El día 8, si mal no me acuerdo, creo que es 8, el martes, ¿no?, de la próxima semana, vamos a presentar el Plan Nacional de Seguridad. Son algunas iniciativas que vamos a enviar, sobre todo para fortalecer la inteligencia y la investigación. Para fortalecer la inteligencia y la investigación, pero Guanajuato sigue siendo el peor de todos. La mañanera de este día presentó Claudia Sheinbaum cómo se va a desarrollar, y entre las malas noticias es que pues, continuará el quién es las mentiras, solo que ahora se llamará detector de mentiras también los miércoles. No estuvo Ana Elizabeth García Vilchis, no estuvo, ahora sí que estuvo algo totalmente distinto. Yo me imagino que tiene que ver esto, que no estuviera la señora de las mentiras, pues porque no sabía leer y porque se vería muy mal que en la primera mañanera repitiera lo mismo que tiene López Obrador. ¿Qué se hicieron? Pues una disculpa pública que hace a nombre del gobierno mexicano a 56 años de la masacre del 2 de octubre de 1968. En otras ocasiones que soy hija del 68. Mi madre participó en ese movimiento estudiantil, era profesora del Instituto Politécnico Nacional. Ella participó durante todo el movimiento como profesora, ayudando a los estudiantes. Después fue expulsada del Politécnico Nacional por haber participado. Ella, además de cursar sus estudios de posgrado, era profesora, fue expulsada. Y nosotros, pues como hijos, yo tenía 6 años solamente, pero para nosotros en la familia pues fue algo que vivimos personalmente. Yo fui a visitar cuando tenía 7 años a Pablo y a otros presos, a Lecumberri. Bueno, y como les decía, sí hubo una disculpa pública. Firmaron, por supuesto, esto y hubo una disculpa pública dada por Rosa Isela Rodríguez, ahora secretaria de Gobernación. Tenemos la responsabilidad de garantizar que se reconozcan los crímenes perpetrados hace 56 años. Y por ese motivo, el Estado mexicano
ofrece una sentida disculpa pública a todas las personas que perdieron a un ser querido o a quienes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos la noche del 2 de octubre de 1968. Bueno, ¿qué hubo distinto en esta mañanera? Uno, que efectivamente habló de la posibilidad de ir al G20, cosa que López Obrador se hubiera negado automáticamente. Por parte del presidente Lula estamos evaluando si vamos a ir o no. Es en esas fechas, el G20 empieza el 18 de noviembre. Después, el primer ministro de Alemania habló conmigo hace como un mes. Tiene intención de venir con empresarias alemanes a una reunión. Entonces vamos a tener una reunión, lo vamos a recibir en México. Y el 20 de noviembre pues es el aniversario de la Revolución Mexicana. Entonces estamos viendo a ver si nos da tiempo de ir un momento y después... Bueno, pues sí les daría tiempo, pero pues cuando no hay voluntad ya veremos, ¿no? ¿Qué es lo mismo? Pues, siguió con los mismos pleitos de López Obrador. No contesta la carta, ni siquiera en lo más básico de una relación bilateral diplomática como jefe de Estado a jefe de Estado, porque fue una carta privada que tenía que ser contestada pues con una carta privada, aunque no hubiera estado de acuerdo. El tema aquí es que no solo no contesta, sino que se hace pública esa carta y después viene una campaña tremenda contra México y el presidente López Obrador. Por eso nosotros decimos que la disculpa pública frente a atrocidades del pasado engrandece a los pueblos. Ay, bueno, muy bien. Y ya para terminar, ayer, para terminar por lo menos con Claudia, ayer hubo un momento en donde acaba la toma de protesta, se acercan diputados, senadores, paleros a tomarse una foto con Claudia Sheinbaum, una selfie. Hasta Cuauhtémoc Blanco estaba ahí. Y se acerca Manuel Velasco, senador por el Partido Verde. Y Claudia Sheinbaum le da como una muestra de afecto un beso en la mano. ¿Por qué? Pues porque no se puede acercar a la mejilla. Y esto, mucha de la gente que está en contra de Claudia Sheinbaum y de la Cuarta Transformación lo ha utilizado como una muestra de sumisión. No, por supuesto que no. O sea, también estamos haciendo, yo creo que tendríamos que preocuparnos que de los discursos, la seguridad tuvo 2 minutos y medio, que la educación continuará igual, que de salud la gran idea es poner farmaciotas o farmacitas. O sea, hay cosas más, o que un plan de gobierno es que no haya baches en las calles cuando tendría que ser una obligación. O sea, hay cosas que sí señalar de esto, no una muestra de afecto, como si fuera realmente una cuestión de sumisión. Tuvo que salir a aclararlo Claudia Sheinbaum esta mañana. Hace mucho se usaba que a las mujeres las besaran en la mano. Entonces yo acostumbre que si llegan a darme un beso en la mano, yo regreso el beso. Es una práctica que tengo, la hice en toda la campaña, la he hecho desde hace mucho tiempo y fue eso, sencillamente. Me besaron la mano, regresé el beso. Y algo natural y de reciprocidad, digamos, que hago desde hace mucho tiempo. Les digo, empieza un nuevo gobierno, una nueva administración con muchos de los vicios del anterior. Tendremos que ver cómo se corrigen o cómo continúan. El chiste de esto es saber diferenciar entre lo que realmente es relevante y lo que es una cortina de humo. Uno de los grandes errores que tuvo la oposición y los críticos de López Obrador es irse por las cortinas de humo, a lo cual López Obrador era un experto. La última es, no llegó a su casa. Saliendo de San Lázaro, no llegó a Tlalpan. ¿Seguirá viviendo en Tlalpan durante el tiempo que le acondicionan su finca? ¿O en dónde? Pero es una cortina de humo que ya no funciona o que ya no es relevante ante una nueva administración y tendríamos que comprenderlo todos y no entrar en las mismas cortinas de humo que estamos viendo aparecen momento a momento a nuestro alrededor.
Reporte de tráfico. Gracias a la gente que nos está viendo en Facebook. Gracias. Regresamos mañana. Sí, Jalisco no tuvo una sola mención. Bueno, sí, el tren de pasajeros y el saneamiento del río, pero pues no fue demasiado, en realidad. Ahora, si quieren que hablemos de Jalisco, agarrón el día de ayer. Agarrón en el Cabildo de Zapopan, porque querían volver a poner querían volver a poner a la tesorera, que lleva tiempo ya ahí, y entonces hubo un zipizape porque Pedro Kumamoto, nuevo regidor, o regidor que repite, pues dijo que no. Patrióticamente estamos que se ha conferido guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la nación, del Estado y del municipio de Zapopan, Jalisco. Si no lo hiciera así, que la nación, el Estado y el municipio de Zapopan se lo demanden. Muchas felicidades. Bueno, y entonces, pues como escuchan ustedes, entonces le tomó la protesta Juan José Frangé, y ahí mientras estaban en el pleito, pues que Frangé se enfurece y se le va encima a Kumamoto. Este año que sigue terminaremos con el 8% de deuda. No hay ningún municipio en la República que exista. Pareciera que hoy empezamos con el pie izquierdo con nuestra nueva bancada. Desde ahorita se los digo. Están viendo por el interés propio de dónde me dice el regidor Kumamoto que el pueblo se los demanda. Señores, hay un acta, hay un dictamen de una institución federal donde exonera a la tesorera, exonera a Edmundo Amutio, exonera a Pablo Lemus, exonera a Juan José Frangé, después de recorrer un tipo de regidores que teníamos aquí que nomás se la pasaba estorbando, diciendo sobre los 300 millones de pesos. Veo que el día de hoy la línea de la oposición seguirá igualmente. Decirles que nosotros vamos a seguir mayoriteando cuando sean situaciones que no competen a la situación. Hoy veo con tristeza que ayer votaron ante 2,000 gentes en un informe, en una toma de protesta, y dijeron servir al pueblo de Zapopan, y si no que se los demande. ¡Qué rápido empezaron! ¡Qué rápido empezaron para que se los demanden! Señores, estos son intereses propios, son intereses de una sola persona, que qué tristeza que los convenció. Primero pónganse a checar los papeles, contraten abogados de primer nivel y que tengan realmente la sustentabilidad para decir que Pablo y un servidor nos quedamos con 300 millones. Ojo, aquí hay regidores de la oposición que no firmaron ese desplegado ante la Fiscalía General de la República. Por eso hoy quiero decirles, empezamos con el pie izquierdo, esperemos que tomen conciencia las y los regidores de oposición, porque aquí no vamos a permitir que ustedes estén hablando sin tener los pelos de la burra en la mano. Esto es pura demagogia. Y me da tristeza la verdad, verlos sentados por primera vez en este honorable cabildo, donde toda la ciudadanía está dándose cuenta de que ustedes van por una línea de sus intereses propios. La bancada de MC no lo va a permitir, desde ahorita se los digo. Pedro, me extraña muchísimo teniendo tanta carrera. Me extraña muchísimo
teniendo tantos fracasos ya, y que sepas que la política que tú has dado no te ha funcionado. Ojalá y pronto te den un puesto federal para que te quites de aquí y no dejes de calentar esta silla y sacando temas. Ojalá y te den un puesto federal y te quites de aquí y dejes calentar esta silla, le responde Juan José Frangía a Pedro Kumamoto. Bueno, le iban a dar el Instituto Nacional de la Juventud, no se lo dieron a alguien que estuvo en la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, y luego lo sorprendente es que no estuviera ni siquiera invitado a la toma de protesta. Claudio Delgadillo sí estuvo en el Zócalo de la Ciudad de México. Kumamoto respondió también de una forma un tanto áspera. Gracias, presidente. Yo le quiero hacer una invitación. Es una invitación respetuosa, a diferencia del tono de usted. Yo siempre me voy a comportar de manera respetuosa, porque podemos tener ideas distintas, pero yo nunca voy a recurrir a un insulto hacia usted. Yo le quiero invitar a que abandone la beligerancia, que recomponga su presencia dentro de este cabildo, porque usted preside a la sesión, usted preside al municipio, y el municipio no merece a un presidente que esté actuando con beligerancia, que esté actuando con prepotencia y que esté con cerrazón desconociendo que el 52% de la población no votó por su opción. Es decir, quienes estamos aquí como oposición representamos también un 52% de la sociedad que no votó por usted. No es por las personas. Yo estoy consciente y entiendo que podemos tener una propuesta distinta sobre cómo se tienen que hacer las cosas. Desde aquí le digo, siempre va a tener mi respeto. Usted, todos mis compañeros y todos los funcionarios públicos de este ayuntamiento. Porque la diferencia de ideas solamente nos engrandece. Porque la diversidad solamente va a hacer que se mejoren las políticas públicas. Nosotros no estamos descalificando absolutamente todo y nunca vamos a hacer la propuesta del no perenne. Por el contrario, nosotros hemos colaborado con esta administración en la pasada y si usted así lo permite, también lo haremos en esta. Y por algo muy simple, porque nosotros no somos lo más importante, ni somos el centro de la discusión, ni usted, presidente Juan José, ni su servidor regidor. No, nosotros estamos aquí para representar a ciudadanos y nos pagan y nos eligieron para que nos pongamos de acuerdo. Bueno, pues ahí tienen ustedes a Pedro Kumamoto peleándose con Juan José Frangía el día de ayer en el Cabildo de Zapopan. En el de Guadalajara, José María Martínez no llegó a tomar protesta porque todavía no pide licencia como diputado, entonces no se pueden hacer las dos cosas. Les digo que muy, muy, muy oscuros. Pero bueno, no se puede hacer mucho, sinceramente se los digo, en realidad. Hola Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo ves que Manuel Bartlett gastó 1,000 millones de pesos en monederos de Liverpool? Sí, Gonzalo, digo, ¿cómo le hace, no? 93 contratos firmados entre 2019 y 2024 para ese fin. Hizo una investigación de la revista MX de Jorge García Orozco. Se utilizaron para comprar los uniformes de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora resulta que prendes la luz, Liverpool es parte de tu vida. No, bueno. Así, no, y aparte, Gonzalo, oye, hay que denunciarlo a la fiscalía. No es cierto, ¿verdad? Porque... Pues, ¿qué te digo? Bueno, las portadas de los periódicos del día de hoy son muy interesantes por algo. Si las revisamos, solo hay un periódico que saca en portada a López Obrador. ¿Cuál es? A ver, no canso verlo, Gonzalo, ¿cuál es? A ver, fíjate, te voy a decir. La Jornada, su portada dice presidenta. Milenio dice, gobernaré para todos sin odios, por un país próspero. El Heraldo dice, llegamos todas. El Diario de México, Sheinbaum es investida y garantiza las inversiones. El Independiente, sigue existiendo. Claudia ante Piña, reforma sin cambios. El Independiente fue un periódico que creó Carlos Ahumada hace 20 años. El Índigo, llega a ella, llegamos todas. El 24 horas, todas, para todas y para todos. Crónica, entregaré mi conocimiento, mi alma y mi vida. 1+1, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional. El Economista, día 1. El Financiero, gobernaré para todos. El Sol de México, a seguir haciendo historia. La Razón, presidenta. El Universal, promete respetar libertades y gobernar para todos. Excelsior, presidenta. Y Reforma, va por energía limpia, inversiones seguras. Y el único que trae en la portada a López Obrador es La Jornada. Mira, bueno.
Bueno, vas con el tráfico, ya no debíamos de enojarnos tanto porque pues en una de esas acaba el mundo con los ataques de Irán a Israel y de regreso. Afortunadamente funcionó el domo, pero Israel ya dijo que va a responder y seguramente va a responder en contra del Líbano. ¿Vas? Claro que sí, Gonzalo, y lo comentaste aquí que iba a pasar seguramente esto, lamentablemente. Pero bueno, ¿cómo se encuentra el tráfico hoy en la área metropolitana? En la carretera libre Zapotlanejo, a la altura de San Pedrito, hacia la central, hay un percance para que lo tomen en consideración. Se mantiene colapsada esta vía. En carretera de Chapala y en el cruce con carretera del Salto, otro percance. Un transporte público y un vehículo particular chocaron en Avenida Teatro de las Américas, casi con Avenida Concepción. Además, cierre en Avenida Artes Plásticas y José Luis González Carmona, esto en la zona de Miravalle. Además, en Avenida 8 de Julio y Longinos Cadena, otro percance, igual que Avenida Las Torres, Avenida de la Llave. Esto en la zona sur de la metropolitana. Semáforos que no funcionan el día de hoy, en Avenida Río Nilo, en su cruce con San Jacinto, tómenlo en consideración, y Pablo Valdés y Mariano Jiménez también, esto en dirección hacia el oriente de la ciudad. Vialidades complicadas de circulación, Mariano Otero de Guardia Nacional a Copérnico, Avenida Colón y Paseo de los Balcones, Juan Gil Preciado de Colotlán hasta la cima, Paseo Valle Real, Servidor Público de Santa Margarita también colapsado, y Santa Fe y Prolongación Acueducto también con problemas viales esta mañana, lo que hay en el reporte vial de Radio Real Gonzalo Torres. Muchas gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo, si otra cosa no pasa para ti mañana, cuídate mucho, hasta entonces. Bueno, ahí está Marco Vinicio esta mañana aquí en Real Ya, el tiempo justo para despedirnos con lo que ya saben que sigue. El Evangelio del día. En aquel tiempo, mientras iban caminando, uno le dijo: te seguirá donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro dijo: sígueme. Él respondió: déjame primero enterrar a mi padre. Y le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. También otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Y Jesús le dijo: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Uy, qué buen evangelio para hoy. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Mañana a las 8:30. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. En este ínterin de uno no sabe si está comenzando algo nuevo o no.